Hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Fiestas del Pitic 2020, edición virtual. 320 años de Hermosillo. No te pierdas el programa especial que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene para ti y tu familia. El Instituto Municipal de Cultura y Arte te da la bienvenida. Celebremos a Hermosillo en casa. ¡Comenzamos! Desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, en vivo, el Mentidero Live. Con ustedes, Paulo Galindo, ¡aplausos! ¡Vámonos, pues! ¡Aplausos! Mirad, Sancho, la aventura va guiando nuestro destino. Eso que veis ahí es un virus con el que entablaré batalla. ¡Ah! ¡Ah! No. Esto no es teatro. Para ver teatro, ya quedamos que nos vamos a encontrar aquí cuando todo esto pase. Por lo pronto, quédense, porque tenemos el capítulo de la miniserie El Mentidero de Chico Talegas, la historia de Hermosillo. Y un gran programa. Tercera llamada, principiamos. A ver, ya están todos acabalados de café con la taza hasta los bordecitos, ¿no? ¡Ey! Recién tostado y recién colado está el café, ¿eh? Nuevecito, pues. El que quiera más se sirve solo, ¿entendan? A ver, cuate. Ya nos dijiste todo lo que según tú te dijo el Cerro de la Campana tocante los antecedentes de la fundación de los 320 años de Hermosillo, ¿no? Vamos a decir, para que no haya engaño, que se los conté a puntada grande. Jodido. ¿Y cómo es eso, cuate? Sin detalles, pues. Como a zancadas, pues, ¿sí me entienden, no? Lo que sí es que por más vueltas que le doy, no doy con una cosa, cuate. A ver, chico. ¿De dónde salió el nombre de Hermosillo para Hermosillo? Pudiéndole haber puesto Pitic, ¿no? Digo yo. Pitic ya se llamaba Sapo. ¿Qué no, cuate? Villa de San Pedro de la Conquista del Pitic. No, pues esa historia empieza con la mismísima independencia. ¿A qué no creen hoy? ¡Adiós! Como lo oyen, pe. Ay, va a decir que fue Hidalgo el que le puso el nombre a la ciudad, cuate. No, directamente él no, pues. Pero, ¿Qué, oye? pues fue a causa de unas órdenes que él mismito dio. ¿Cómo la hace de emoción, cuate? ¡Qué bárbaro, no, oye! Adiós. Pues para que tenga chiste, que no. Y mientras nos tomamos un traguito, ¿no, chico? ¿Otro sapo? Ah, tú no te metas. ¿A ti qué, pues? Pues otro cafecito yo sí me echo, oye. Yo le sirvo, no te apures. Y sirve que de paso me echas un traguito, pues, para que no se trunquen las tradiciones que nos enorgullecen, que no. El último sapo, ¿eh? El último ítems. Clarititito, el último. ¿Qué órdenes fueron esas del cura Hidalgo, cuate? ¿Y para que dé a resultar el nombre de Hermosillo?
Estamos hablando del meritito año de 1810. ¡Adiós! Como lo oyen, pinche. Resulta que el 11 de noviembre, luego de entrar a Guadalajara, le ordena al general Miguel Gómez Portugal que organice una expedición para liberar el noroeste de la Nueva España. O sea, para acá, pues. Ándale. No, si geografía sí sabe, ¿no, chico? Además de sacar cuentas, ¿no? Ah, pues qué madre, ¿cómo no saber dónde anda, pues? ¿Qué dijiste, sapo? Nada, pues. Síguele tú, hombre. Cuate, síguele, hombre. Pues resulta que la tal liberación la comisiona Gómez Portugal, el general, pues, ¿no? A don José María González de Hermosillo. Era de aquí entonces el amigo ese, oye. Así se apellidaba. Era su nombre, sapo. ¿Qué no está oyendo? Chema González de Hermosillo, dijiste que no. González de Hermosillo Robledo, pues. ¿Qué hule? ¿Era o no era su apellido? Sí, señor. Bueno, pero ¿qué pasó? Pues, ¿qué hizo el amigo ese, pues? Pues que salió de Guadalajara los últimos días de noviembre ya de 1810 con un pequeño ejército. ¿Y luego, cuate? Que se vino reclutando por el camino, pues. Y ya para el 8 de diciembre traía 1000 hombres de a pie, 250 de a caballo, con 100 fusiles y escopetas y 100 pares de pistolas. ¡Jodido! Como lo oyen, pinche. A ver, chico, tú que eres bueno para las cuentas. Si eran 1000 hombres, ¿cuántos traían fusil? ¿Cuántos escopetas? ¿Y cuántos venían empistolados? ¿Cuántas armas dijiste, pues? 100 fusiles de escopetas y 100 pares de pistolas. Pero en lo que saca la cuenta, ya me voy yo, porque fíjate que ya me pegó el olor a tortilla recién hecha, ¿eh? ¡Ahí nos vemos, pues! Ya le fue. ¡Vamos! Ya estamos con Edén Coronado de El Rinoceronte Enamorado de San Luis Potosí. Somos nuevos amigos porque en las colaboraciones que tenemos en la Compañía Teatral del Norte, con quienes nos han visitado en nuestra muestra nacional de Península, pues hemos estado hablando con ellos a lo largo de estas charlas. Pero El Rinoceronte Enamorado pues es muy reciente en nuestra comunicación gracias al programa México en Escena, del cual somos beneficiarios tanto ellos como nosotros, y nos ha permitido entablar una comunicación, creo, muy afortunada para conocernos, para que el público los conozca y ir viendo qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestros respectivos estados y hablar un poquito de teatro y de lo que hacemos. ¿Cómo estás, Eden? Bienvenido al Mentidero. Muy bien, en realidad muy, muy contento, como bien dices, porque este escenario increíble, inaudito, ha generado muchísimas cosas, evidentemente muchas cosas de incertidumbre, muchas cosas con las cuales no estábamos, digamos, habituados y que nos descolocan de muchos lugares, pero al mismo tiempo también creo que ha tenido efectivamente rasgos positivos y de alguna manera uno de ellos ha sido, digamos, conocer a nuevos colegas que de alguna manera sabíamos que estábamos ahí, sabíamos de nosotros, creo, pero que no habíamos tenido nunca la oportunidad de dialogar, de platicarnos, de contar cuáles han sido nuestras experiencias y procesos. Y ha sido bien interesante a partir de la reunión y a partir de estos ejercicios de construir colectividad, pues ir pensando en otras maneras de relacionarnos, en otras maneras de tejer red y de alguna manera en llevar un poco de la práctica de esta idea de conocernos y de sabernos a, digamos, hacer relaciones, ¿no? De encontrar otras maneras de red. Oye, Den, cuéntanos, ¿quiénes son el rinoceronte enamorado? ¿Dónde están? ¿Qué hacen?
Pues mira, somos una compañía, me atrevo a decir sui generis, no es porque me quiera empezar a chulear yo mismo, pero sí somos una compañía sui generis en el, digamos, en el horizonte un poco de los modelos de producción teatral. Estamos situados en San Luis Potosí, es nuestro lugar de sede, de aquí somos y no nos hemos movido. Y de alguna manera somos, yo siempre digo que somos proceso del teatro popular independiente mexicano, el teatro de los 70s, que de alguna manera, digamos, tuvo muchos vasos comunicantes justamente, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos puntos de la República. Sucedieron fenómenos de teatro independiente popular. En nuestro caso, en San Luis Potosí, el grupo Sopilote diría que es pues nuestro antecesor, de ahí venimos, ¿no? Mi padre, Jesús Coronado, inició su papel, su rol en el teatro en el año del 75, justamente siendo parte de esta compañía. Y de alguna manera, Jesús pues pasó por varios procesos, por ser parte de varios grupos, la mayoría de ellos en esta lógica de grupo independiente, trabajando en calle, trabajando en contextos muy disímiles, evidentemente de mucha precariedad y siempre resolviendo las cosas pues casi que por más ímpetu y terquedad que otra cosa. Y de alguna manera esos procesos se van encaminando hasta 1995, cuando nace como tal el Rinoceronte Enamorado. Nacimos al mismo tiempo. Estamos por cumplir 25 años. Igual que nosotros. Nuestro cumpleaños es el 17 de mayo. ¿Ustedes de cuándo son? El 16 de agosto. Mira, pues ahí vamos. Son mayores que nosotros. Entonces, por unos meses. Por unos meses. Sí. Y este año, pues bueno, ha sido parte de esta emoción, ¿no? Digamos, de hacer esta recuperación de memoria de quiénes somos, de qué hemos hecho. Pero por eso empezaba diciendo que además la historia aún de esos 25 años pues viene todavía un poco más atrás. Diríamos que estaremos festejando en este mayo porque Jesús inicia sus pininos en el teatro un 15 de mayo del 75. Estamos celebrando 45 años de trayectoria de Jesús, 25 del Rinoceronte Enamorado. Y parte de lo que hablaba de esta idea sui generis es que no somos una compañía de un solo director. Si bien Jesús fue el generador del proyecto inicial de la compañía, hoy en día somos 3 directores los que, digamos, llevamos la voz estética de los montajes, la responsabilidad de las puestas en escena. Y eso nos ha modificado muchísimo la experiencia y el modelo de producción. Somos una familia, digamos, en ese caso Jesús Coronado es el director general, luego en rango de edad seguiría yo, y Caín Coronado, que es mi hermano menor. Somos los 3 directores bases de la compañía, y en ese sentido creo que representamos como 3 voces particulares, 3 voces distintas, pero al mismo tiempo ligados a un tronco común, a un proceso de trabajo, digamos, a un rigor general de siempre, digamos, cuidar la factoría de los productos. Y tal vez para ir cerrando, la otra parte un poco inusual es que no somos un grupo estable. Prácticamente desde que iniciamos en el 95 éramos un director, un actor y una escenógrafa, que con el tiempo, evidentemente, por los distintos modelos que tal vez ya ahorita platicaré un poco más en forma, cuando fuimos comodatarios del Teatro del IMSS, ahora que tenemos nuestra propia sede, pues nos ha llevado, digamos, a crecer esa célula inicial, pero sostenemos la idea de que no hay un elenco estable, no hay actores de base, sino en realidad cada proyecto intentamos generar el mejor equipo posible, tanto en el elenco como en el equipo creativo. Entonces, a menudo decimos que somos una especie de factoría de proyectos y que eso nos permite como tener una renovación constante. Evidentemente, hay relaciones que se van haciendo sólidas con el tiempo, que vamos repitiendo, pero también esta posibilidad de construir el proyecto cada vez nos permite mirar como distintas formas, distintas miradas, y pensar un poco que eso nutre en buena medida lo que producimos. Interesante, fíjate, porque
se parecen nuestras historias un poco, la verdad. Tenemos más o menos la misma edad y en muchos casos, digamos, las compañías actuales en México y sobre todo fuera de la Ciudad de México se forman alrededor de la figura de un director o de un dramaturgo, pues, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Tatuajes de Sinaloa alrededor de la figura de Oscar Liera, ¿no? Es el caso nuestro alrededor de la figura de mi padre, de Sergio Galindo, también el dramaturgo y director general de la compañía, ¿no? Y un poco trabajamos muy parecido, porque yo soy director también, el director, digamos, más ejecutivo de la compañía, pero también dirigiendo puestas en escena, igual que mi papá, sabemos 2 directores, aunque nosotros sí tenemos un elenco estable, digamos, hay muchas similitudes y es bien interesante ver también cómo otros colegas han armado, digamos, su manera de trabajar, porque creo que hay algo bien interesante. Independientemente de que seamos beneficiarios de un programa como México en Escena, donde se plantean agrupaciones artísticas, uno de repente piensa que todas las agrupaciones artísticas llegarían a funcionar de la misma forma, ¿no? Y hay tantas diferencias y tanta diversidad en el manejo interno de una compañía de teatro que es muy interesante de conocerlo, pues, ¿no? Sí, creo que de alguna manera tiene que ver seguramente también por las geografías en las que estábamos. Hay cosas que dependen de ello, de los procesos que venimos, como platicamos, y de alguna manera creo que tiene que ver con una realidad pues muy concreta, que es qué nos funciona, ¿no? Es decir, cuál es la mejor manera de llevar a cabo nuestro proyecto. Y esta idea de que no hay recetas infalibles, ¿no? Sí. Que hay modelos, ¿no? Que podríamos seguir a pie juntillas, pero que si eso no sirve para nuestras realidades concretas, pues ¿qué sentido tiene, ¿no? Entonces yo creo que me atrevo a decirlo y aventurarlo, que lo que hemos hecho todas las compañías que hemos sobrevivido más allá de 15 años, de 20 años, pues seguramente tiene que ver con esta parte de pues encontrar el modo, ¿no? Encontrar la manera y lograr hacer que el proyecto continúe adelante. Hemos hablado, fíjate, el otro día teníamos una conversación igual en esta plataforma con mi papá y hablábamos de esta idea de hacer teatro con lo que se tiene, ¿no? Es decir, y él lo que planteaba es decir, eso quiere decir poner los pies en la tierra y no dejar de hacerlo porque no tienes para hacer probablemente alguna visión que puedas llegar a tener de montar. Él ponía el ejemplo, ¿no? de que oía en sus tiempos a estos directores diciendo yo quiero montar un Hamlet y porque tengo una idea maravillosa de un bosque espectacular. Y entonces cuando a la pregunta de bueno, ¿y por qué no lo haces, no? Y entonces la respuesta era pues porque no puedo, ¿no? Entonces, ¿y por qué no lo haces con lo que sí puedes, ¿no? Con lo que sí tienes. Y un poco creo que esa es la historia que surge fuera de la Ciudad de México, creo en una precariedad o digamos en circunstancias mucho más complejas que las del centro. Sí, sin duda, sin duda. Y de alguna manera creo que tiene que ver con esta idea que planteaba yo al principio de tenacidad, ¿no? O de cierta terquedad, por decirla y nombrarla de una manera más coloquial. Siempre hay esta disyuntiva, si San Luis Potosí ya somos norteños o no somos norteños, ¿no? ¿Dónde empieza el norte en el país? Pero yo creo que algo que compartimos, pues es un poco... Por eso hablaba de la geografía y no lo decía solamente en una idea figurada. Nosotros nos encontramos un poco en este tránsito del semidesierto. San Luis es muy complejo porque, digamos, hacia el este tenemos esta parte más exuberante, más selvática, que es la Huasteca. Pero en realidad San Luis Capital tiene más que ver con el asunto de lo que empieza a ser el norte, con esta aridez, y que de alguna manera creo que tiene que ver con, pues, ahora sí diría nuestros antepasados. Nosotros hablamos mucho de romper el cerco huachichil, ¿no? Esta idea, digamos, de cómo esta parte, este entorno tan árido, tan agreste, pues de alguna manera nos ha hecho sobrevivientes en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Tener que, digamos, partir de esta aridez, de esta falta de agua, de esta resequedad del entorno, y que de alguna manera pues lo traemos un poco ya en la sangre, creo, ¿no? Oye, y platícame de esta idea que me gustó que estabas conversando al inicio sobre el teatro popular. O sea, decía, se definían como una compañía sui generis de teatro popular. ¿A qué le llamas tú teatro popular?
Yo me refería un poco más bien a que, digamos, siento que somos herederos de esa tradición. Ok. Y justo hablaba, por ejemplo, del grupo del Sopilote, ¿no? Del que Jesús Coronado fue parte. Con ellos se formó y de alguna manera tenía que ver con todo un modelo, digamos, que no surgió solo en nuestro país, que tiene que ver con los vasos comunicantes de América Latina. Me refiero un poco a Santiago García, Augusto Boal, y un poco la premisa era que cualquiera puede hacer teatro, ¿no? Esta idea de lo que se necesita son ganas de hacerlo más que El otra cosa. entusiasmo por hacerlo, ¿no? Y de alguna manera muy ligado también a un contexto político. Entonces, todos estos grupos de alguna manera sí tenían toda una preeminencia política y por eso también esta idea justo de frente al no acceso de los espacios, pues vamos a trabajar a la calle, ¿no? Vamos a tomar los espacios en donde la gente está y de alguna manera por eso decía que somos herederos de esa tradición. También, por otro lado, creo que nos toca ya salvar algunas, digamos, algunos cismas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento en nuestro país que fue tan importante, que es el movimiento del Cleta, que en algún momento se planteó una discusión bien seria y bien importante sobre somos activistas, es más importante el discurso político o el discurso artístico, y que justo pues generó una gran escisión. Este modelo del que decíamos hace rato, que solo era suficiente, digamos, el ímpetu para hacer las cosas, pues yo creo que con el tiempo muchas generaciones se dieron cuenta que tampoco era así, que también era necesario un rigor, que también era necesario una técnica, desarrollar un trabajo mucho más profundo. Y entonces yo creo que el Rinoceronte viene a ser un poco, pues, resultado de eso, ¿no? Durante muchos años, los primeros años de la compañía, digamos, del 95 al 2000, trabajamos como cualquier otra compañía que tiene que buscar un espacio tanto para ensayar, para producir la obra, para dar funciones, para hacer una temporada, y que cada montaje era construir todo desde cero, ¿no? Es decir, cada montaje es buscar los recursos para hacerla, para producirla, para pagarle a los actores, el espacio, organizar la temporada, dar un número de funciones. Se acababa aquello y esta historia, volverla a empezar desde cero. En el 2000, un poco, fíjate qué curioso, impulsados mucho por dos grupos amigos. Por un lado, el Tatúas de Sinaloa, Fito, que ellos entraron desde que el programa existió de Teatros para la Comunidad Teatral, que eran los comodatos del IMSS. Sí. Y en el DF, en el antiguo DF, la troupe, Mauro Mendoza, los dos nos insistían y decían, éntrenle al proyecto. Nosotros vimos la convocatoria cuando recién salió y dijimos, esto nos rebasa, ¿no? Es un proyecto muy grande, muy ambicioso, somos 3 personas, estamos en este modelo de producción y la dejamos pasar, pero en realidad ellos, que tuvieron el primer año de ese comodato, los veíamos muy emocionados con esa posibilidad de tener el teatro, de tener tu teatro, ¿no? Es el sueño. Mauro lo dijo así con todas las letras, dijo, en este país nos hemos acostumbrado a hacer el teatro en la sala de nuestra casa, Sí. pero el teatro no se hace así, o sea, lo hemos tenido que hacer, pero no se hace así. Entonces tener el teatro era muy significativo, y en realidad ellos dos, o sea, Fito por un lado y Mauro por el otro, creo que fueron los que nos convencieron y nos dijeron algo que nos ayudó mucho. Dijeron, si logras pasar el primer año, ya la hiciste. Es muy duro, cuesta mucho trabajo calentar el teatro, levantarlo, pero si logras pasar el primer año, estarás del otro lado del río y empezarás a disfrutar el proyecto. Y así fue, ¿no? Nos pasamos 9 años en el Teatro del Seguro Social de nuestra ciudad. Oye, Den, con esta idea déjame cerrar nuestro primer bloque y regresamos en un segundito más para seguir platicando con Edén Coronado de El Rinoceronte Enamorado de San Luis Potosí. Encantado. Dale pues. Buena, aquí el Chapo te avisa diciéndote las cosas como son para que no haya confusión. Bueno, antes de los recados quiero decirle un asunto muy, muy personal, aquí más o menos personal, pues no. Y va dirigido a la ya sabe quién, ella ya sabe quién es, pues. Que no se crea todo lo que le fueron a contar de mí, pues. No.
Sí es cierto que nos echamos unos bacanoras con el Carecoche y el 5 para las 6. Y mi compadre el Cabeza Ajena y yo, pues, y que anduvimos con la música para arriba y para abajo por todo el pueblo hasta la madrugada. Eso sí es cierto, mija. Ni modo de negarlo, todos nos oyeron, pues. Pero fue cuando ya andábamos bien entrados, pues, que me dijo la Kika del Rasquera que en tu casa había enfermos y pues no voy para allá, pues, ¿no? A exponerme, pues. Entonces, y pues ya no fui para darte serenata como siempre fueron mis intenciones y mis deseos desde un principio, te voy a decir. Ahora que caigamos parados allá en la casa de la Lupona con la música, también es cierto, pues, pero esa no fue de ella mía, fue de mi compadre el Cabeza Ajena, pues. Que te quede claro, mija, no fue mía la idea, ¿ok? Entonces, y como él puso pues la mitad, pues ni modo de negarme, pues, ¿no? Y luego que ya en la madrugada, muertos de hambre, se hayan robado y se hayan metido a robarle la gallina ahí a la María del Cara de Hacha. Esa a mí ya no me consta, porque para entonces yo ya me había ido a la casa a acostarme. Desde muy tempranito, para venirme para Hermosillo, pues, porque me avisaron que aquí había muchos pendientes de recados urgentes que me tenía que venir para estar aquí temprano para mandarlos, porque a mí nadie más le cree a la gente más que a mí. Por eso... Ay, por eso no te vi, pues, y luego no me despedí, porque no te había visto, pues. Cuando ya había llegado ya a la casa, y pues, ¿de qué me iba a despedir? Digo yo, pues. Entonces, pues, me tuve que venir, mija. No, lo que sí, te dejé un recadito escrito ahí con la molacha, que ojalá te lo haya dado, pues ya sabes que la gente es muy lenguona, muy lenguona la gente, pues. Y que nomás ven aquí que alguien andan quedando y muy contentos y casi acá. Luego le da la envidia, pues. Así que la gente es muy cizañosa, pues, pero no hagas caso, mija. Yo voy a ir la semana que entra para que platiquemos y explicarte personalmente bien cómo quedó lo del problemita este. Pues está bueno. Ahí te lo voy a explicar. Bueno, ahora sí, van los recados. ¡Ay! ¡Adiós! ¿Qué pasó? Cálmate, que me está viendo que cómo ando, me ando cuidando de una. ¿Cuál pensión? No le hagas caso, mija, ya sabes cómo es la gente le mona. Te estoy diciendo que la gente le mona. Regresamos para platicar con Edén Coronado de San Luis Potosí, de El Rinoceronte Enamorado, grupo teatral que está allá y con quien estamos empezando a conocernos, y me parece muy interesante que en el marco de nuestra muestra de Península a Península pues nos vayamos encontrando en el medio, ¿no? Vayamos viendo quiénes están en ese transcurso, aunque los veamos desde el aire cada vez que volamos de allá para acá. Pero, Edén, nos contabas un poquito de qué hacían y estabas ahorita platicando sobre el programa del Teatro del IMSS. Me gustaría preguntarte más bien sobre qué teatro esperaría ver un espectador cuando va a ver una obra de ustedes. ¿Qué encontraría en una pieza teatral de ustedes? Bueno, hace rato te platicaba un poco de esta idea de que somos 3 directores y que hay 3 voces, y que lo primero que nos preocupa mucho y que nos ha preocupado creo que desde el inicio de la compañía es el tema de la factura, de la producción y del rigor del montaje. Nosotros somos de los que creemos que no hay nada que vacune más al espectador que el mal teatro, ¿no? El teatro como fenómeno es brutal, ¿no? Es radical, y creo que al mismo tiempo eso es lo que nos gusta de ello, ¿no? Que sea algo tan potente, para bien o para mal, ¿no? La experiencia de ver una mala obra es verdaderamente terrible, pavorosa. Es terrible. Lo peor que puede pasar. A mí cada vez, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo, a mí cada vez que me hablan de teatro escolar, yo me pongo a temblar, porque digo, híjole, ojalá que quien lo vaya a hacer lo haga muy bien, porque sí puede ser una gran manera de atraer nuevos espectadores y de cautivar a este público muy joven por el deseo y el gusto de ver teatro o de hacerlo incluso, pero también puede jugar en contra de una manera terrible. Puede ser, oye, ¿sabes qué? No, oye, ¿qué es esto que me pusieron enfrente? Y vacunar al espectador, ¿no? A mí no hay nada que me dé más miedo que la vacuna del teatro al espectador. Así es. Entonces, de alguna manera, creo que eso nos ha puesto desde los inicios en esa premisa, digamos, de que lo que podemos hacer puede tal vez no gustarle a un espectador o a otro, ¿no? A uno más, a uno menos, pero que lo que tiene que ver tiene que estar muy bien hecho,
tiene que tener una buena factura, tiene que, hacerse con el mayor rigor posible y que de alguna manera no va a ser defraudado por lo que ahí vea, ¿no? Puede gustarle más o menos una obra que otra, puede conectar más con un tema que con otro, pero que lo que esté ahí no le defraude en el mejor sentido de la palabra. Ese es el primer piso y ese es... Parece algo como una obviedad, pero también hay que decirlo. A mí me molesta mucho, digamos, como siempre esta idea rajatabla de que el teatro de la Ciudad de México es el teatro profesional y en el resto del país somos amateurs. No lo creo, pero tampoco puedo negar que algo hay de eso. Y que digamos que en muchos lados, en muchos de los estados, hay, digamos, cierto amateurismo y hay cierta manera de producir que no es la que se hace con todo este rigor. Y entonces creo que por eso para nosotros ha sido muy importante como establecer ese punto de partida. Y luego diría que de alguna manera hay siempre una idea de que lo que sucede ahí nos conecte y nos toque. Nosotros decimos que sí tenemos una visión provinciana en el mejor sentido de la palabra porque hablamos de una realidad y hablamos de cosas que creemos que nos suceden en esa dimensión de la provincia y de la vecindad con el otro, ¿no? De lo íntimo. De alguna manera, para nada se trata de decir que no tenemos temas universales, ¿no? Y que no tenemos cosas que pueden estar sucediendo afuera del mundo, pero sí de alguna manera creo que hay una serie de temáticas que continuamente hablan de quiénes somos en nuestra cultura más inmediata y no en una amplitud de generalidades universales. Y por otro lado, creo que también hay, no lo llamaría un tono o un discurso político propiamente, pero sí hay generalmente algo de crítica, algo que digamos que apela a cierta conciencia y que de alguna manera trata de desnudar lo que estamos viviendo. No me refiero, digamos, a los sucesos políticos del día a día, pero me refiero más bien a un poco a lo que nos constituye como seres humanos, como mexicanos, como potosinos, y de alguna manera tocar ciertas fibras, ¿no? De algo que no vemos a primera vista y que de alguna manera para nosotros son cosas que nos inquietan. Por eso creo que más que definirlo como una idea política, creo que es algo como una mirada crítica sobre muchas cosas. Entonces, qué interesante. Creo que va por ahí. Es muy interesante porque además creo que somos muy parecidos. Estoy encontrando muchísimas similitudes con lo que ustedes están haciendo allá y lo que nosotros estamos haciendo de este lado. Y para continuar con la conversación quería tocar un poquito el tema porque pues es inevitable cuando estamos hablando de hacer teatro fuera de la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México la está padeciendo igual que nosotros en estos momentos, ¿no? Digamos que es un mal generalizado la pandemia, las condiciones, ¿no? Pero además de la pandemia, o más bien paralelo a la pandemia, porque yo siento que, aunque sí nos ha afectado de manera muy dura, también estamos viviendo un fenómeno que se repite cada sexenio, que es el castigo a la cultura, ¿no? El castigo al arte, el castigo a los creadores, es recurrente, los números lo dicen, sexenio tras sexenio, clarísimo, ¿no? Ahí no hay ninguna duda. Entonces, y evidentemente, pues los lugares más desprotegidos, los más castigados en términos presupuestales, hablando, por ejemplo, de municipios, ¿no? A donde no alcanzan a llegar los recursos de la federación, etcétera, pues mucho menos llegan los recursos que se refieren a la parte de la creación artística, ¿no? No llegan como quisiéramos que llegaran, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que fuera de la Ciudad de México sí enfrentamos una serie de dificultades que probablemente la Ciudad de México las vivirá de otra manera, ¿no? Pero, digamos, necesita haber esta tenacidad de parte de los artistas y de los creadores fuera de la ciudad para lograr subsistir y mantenerse, ¿no? Y una idea nuestra es, híjole, ¿cómo le hago para crear arte mientras estoy preocupado para pagar la renta mañana, ¿no? Entonces sí, hay una idea muy compleja
de parte digamos, de las instituciones de decir, ok, te voy a dar dinero para que produzcas arte, pero te va a alcanzar más o menos. Entonces vas a tener que vivir de dar clases y vas a tener que vivir de trabajar de cualquier otra cosa, y luego vas a tener que dedicar parte de esas 24 horas a hacer esto que te estoy mandando a hacer, ¿no? Entonces, sí son muchas las dificultades, pero quisiera que tocáramos un poquito el tema de cómo están las dificultades en San Luis, digamos, en términos locales, ¿no? ¿Cómo ves el Estado, el ayuntamiento? ¿A qué problemas se están enfrentando? ¿Cómo los han resuelto? Pues mira, creo que como bien lo has expuesto en términos generales, pues es un poco la batalla de todos los días, ¿no? Yo hablaba que los primeros años de la compañía eran vivir construyendo siempre todo desde cero. Y lo que es muy lamentable es que con todo y todo que hoy en día seamos parte de un programa tan importante como es México en Escena, porque es el único programa del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que de alguna manera tiene la mirada puesta en la continuidad de los proyectos. Es el único programa que lo establece así claramente, que ahora resulta ser un pecado la continuidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que defender justamente, ¿no? Porque es el único programa que en sus bases, ya no digamos en su convocatoria, sino que en sus bases, ese es el propósito del programa, ¿no? Darle continuidad a los proyectos. Yo creo que hay temas que son más grandes y que generalmente no nos van a dar nunca las horas que le destinemos a discutir. Uno de ellos es el papel del financiamiento cultural por parte del Estado. Y es un gran tema, ¿no? Uh-huh. Es decir, primero que nada, resolver esa incógnita. ¿El Estado debe de financiar la cultura, sí o no? Es una pregunta importante, toral, sobre la cual seguramente muchas personas tendrán opiniones distintas. Los mismos políticos las tienen, cada movimiento político, cada gobierno tiene una claridad a esa respuesta mayor o menor, y de alguna manera creo que ese es el punto de partida. Yo creo que el Estado debe de financiar la cultura, creo que es una de las partes fundamentales. Lo que pasa es que creo que en nuestro país, en términos generales, hemos vivido durante mucho tiempo bajo falsas premisas. Es decir, hemos vivido los ciudadanos, no estoy hablando solo del sector cultural, sino la ciudadanía, hemos vivido con tal nivel de falta de derechos que no concebimos que la cultura es un derecho más. Yo a menudo planteo una especie de analogía y decir, ¿por qué al ciudadano le ofende que un artista reciba un dinero de la hacienda pública, pero no le ofende que un doctor o que un maestro lo haga? Es decir, que un maestro esté financiado y tenga un salario por el Estado para garantizar la educación de la ciudadanía. Creo que el ejemplo para mí es el mismo. El gran problema es que esa pregunta no va sola. La segunda pregunta sería, ¿qué cultura, qué arte debe de financiar el Estado? Porque efectivamente tampoco lo puede hacer todo. No se puede financiar cualquier manifestación, no se puede evidentemente financiar a todos los artistas del país. Me parece que eso es obvio. Y eso da para un tema muy complejo, porque además después dice, no, resulta que como son la idea que se ha querido vender un poco, y digamos que hablando un poco de la gente que no está metida en el mundo del arte y de la cultura, sino que lo ve un poco desde fuera, pudiera pensar que los artistas que reciben dinero del Estado son artistas comprados, por así decirlo, ¿no? Y digamos, nosotros que estamos ahora sabemos de la libertad absoluta que hemos tenido para crear por lo menos hasta hoy, y creo que es nuestra experiencia y la de los grupos que estamos acá, hay muchos artistas que han sido beneficiarios, pero se ha querido vender un poquito esta idea que estos recursos son para comprar a los artistas, ¿no? Para tener a los artistas al servicio del Estado, en el peor sentido de la frase, pues, ¿no? Y es un discurso que ha estado ahí por muchos años, en realidad no es nada nuevo, ¿no? Hace rato que te hablaba, digamos, de este teatro popular independiente de los años 70, pues ya desde entonces se empezó a cuestionar la independencia, cuando justo estos grupos empezaron a tener compra de funciones o algunos modelos que existían antes de que aparecieran las becas,
y se les acusaba entonces efectivamente de, digamos, de traicionar esa independencia. Nosotros por eso hoy en día insistimos mucho más en el concepto de la autonomía. Creemos que somos un sector de la cultura que digamos, nos comprendemos en la idea de la autonomía, no tanto de la independencia, un poco hasta para librar este debate bizantino, si se quiere. Y realmente creo que el tema es que hay una gran responsabilidad, o sea, creo que eso también hay que decirlo, es una gran responsabilidad recibir los recursos del Estado para Sí. financiar un proyecto cultural autónomo. Hoy por hoy, los grupos que estamos en México en Escena, creo que somos de las instancias que tenemos mayor fiscalización. Ya quisiera yo que los funcionarios, que a Duarte lo hubieran fiscalizado como Pero nos es que fiscalizaban a eso nosotros. no se dice en las discusiones, pero es que uno tiene que decir hasta los 2 pesos que pagó por estacionamiento cuando fue a comprar la tela de la escenografía. O sea, es verdaderamente serio el rigor sobre el que se nos evalúan todos nuestros costos y nuestros gastos. Y es verdaderamente absurdo después decir, no, es que el dinero, pues sí, pero es un gran trabajo, pues. Así es. Y lo que pasa es que me parece que evidentemente pues partimos de algo que a menudo la gente que digamos que no está inscrita, como tú decías, en estos mismos circuitos, que de alguna manera también, por ejemplo, ha costado mucho conseguir una beca o algún estímulo, la mayoría de la gente, la estrategia que establecen es, bueno, que se la quiten al colega para que me la den a mí. Y ahí me parece que caemos en una segunda trampa, ¿no? Que sería, en realidad lo que deberíamos de discutir juntos es que haya más recursos para la cultura. Claro. Evidentemente, no podemos negar que hay mucha gente que sigue produciendo de milagro, que sigue produciendo de su bolsa, que muchos proyectos efectivamente no se consolidan porque pues cuesta mucho trabajo, pero de alguna manera creo que tendríamos que ir en esa ruta. Y como bien lo decías tú, el problema es que pues como cada año, cada sexenio, cada que avanza el tiempo, lo que vemos lejos de crecer la bolsa y el financiamiento de la cultura, pues lo que vemos es que cada vez se merma más y más. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento crucial. Efectivamente estamos viviendo no se puede negar, estamos en una transición de un régimen a otro que nunca habíamos vivido, digamos, entre el asunto panista y priista, sabíamos que había ahí una mezcolanza bastante promiscua, y bueno, estamos por primera vez viviendo un cambio de un régimen, pero que a todas luces, por lo menos en el área cultural, me parece que ha dado muy pocas certezas, ha dado pasos, digamos, muy contrarios a lo que de alguna manera esperábamos, y por otro lado tampoco es que haya muchas sorpresas. Creo que el fenómeno cultural siempre ha estado castigado, es algo que no entra en la dimensión de lo político, no entra en la dimensión de lo social por sí solo, y creo que nos toca a nosotros, digamos, como cambiar un poco toda esa perspectiva y lograr mejores condiciones para todas y todos. Eden, se nos acaba el tiempo. Yo creo que necesitaríamos horas para hablar de estas cosas. Pero para despedirnos, cuéntame rapidito, ¿cómo les va con el público? Digo, para hablar de la parte más... A nosotros, digo, para hablar de la parte, diría yo, más linda, porque para nosotros el público hermosillense es maravilloso, participativo, cuesta llevarlo a la sala, pero cuando está, es muy generoso. ¿Cómo les va a ustedes allá? Nosotros también nos sentimos muy agradecidos justamente con el público. Solemos decir una frase que hemos acuñado un poco con el tiempo. Decimos que el espectador en realidad es el último poeta de la escena. Para nosotros en realidad es él quien construye la obra en el último momento, en su cabeza, en su ser. Y esa relación para nosotros ha sido muy importante. Es la parte más difícil, es la parte más poco visible. Seguramente a ustedes les ha pasado, la obra que pensamos que va a funcionar muy bien no conecta, no sucede, de la que a veces menos esperanzas tenemos, pega muy bien con el espectador. Hay una parte que de verdad hasta estos días para mí sigue siendo como insondable, ¿no? No sabes qué respuesta va a haber,
pero lo que sí hay es la construcción de un público. Nosotros nos orgullecemos mucho que decimos que en nuestra sala, que tenemos un espacio propio, hay público. No son nuestros familiares, no son los colegas, para bien o para mal. Es público, es gente que viene a ver teatro. No es que sea un público del todo asiduo, ni cautivo, ni mucho menos, pero es público que viene a ver con qué se encuentra en esta nueva producción y que empieza a ver un público que llega al teatro y dice, quiero un boleto, no sé qué función va a haber hoy. Eso nos ha emocionado mucho porque creemos que hemos construido un espectador con el cual dialogamos y que justo, que como decía al principio, que sabe que lo que va a ver, más allá de la tesitura, de la estética, de la temática, no le va a defraudar, ¿no? Y que le va a tocar algo y que es capaz de venir a comprar un boleto sin estar del todo seguro qué va a haber esta noche, ¿no? Entonces eso nos llena mucho de orgullo. Tenemos una sala de poco aforo, también hay que decirlo, y eso es muy importante. Yo no creo que hoy en día podamos seguir pensando que el teatro es un fenómeno de masas. En realidad que es un espacio para encontrarnos en intimidad, ¿no? En la cercanía de los pocos tal vez, pero que digamos que construimos algo muy importante para ese momento de reunión. Y pues estamos verdaderamente ansiosos de regresar a ello. Eden, te agradezco muchísimo esta conversación. Creo que tanto para quienes nos ven ahora y para mí mismo y para los compañeros de la Compañía Teatral del Norte del Mentidero ha sido muy enriquecedora porque creo que compartimos muchas visiones, muchas similitudes, compartimos una realidad del teatro en los estados y creo que va a ser muy interesante que sigamos platicando y ver hasta dónde podemos llegar con estas conversaciones, incluso colaboraciones. Nos encantaría tenerlos a lo mejor un día en el Mentidero. Nosotros también tenemos nuestro foro, nuestro espacio. Entonces, acá tienen su casa y espero que podamos seguir platicando y ver hasta dónde podemos llegar, porque sería muy interesante que probaran el público sonorense y a lo mejor nosotros probar el de San Luis. Así es. Nosotros también estaríamos encantados, en verdad, con esa idea de construir lazos, ¿no? De construir red en el mejor sentido de la palabra y ojalá que lo hagamos pronto. Pues aquí estamos, Eden. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. ¡Yúbele! Pues, como podrán observar, mi Chonita, mi amor, me trajo el lonchecito. No, sí me quiere. A veces me da un que otro pellizcón, pues. Pero qué más prueba de amor quiere uno. Miren, a las 6 de la mañana se despertó mi Chonita para hacerme las tortillas, para traerme el lonchecito. No, hombre, mi amor, aquí me voy a quedar. No me voy a mover hasta que tenga la cheve de tu papá, para que se relaje tantito y mi suegra esté feliz, pues. Que me acuerdo de mi tata. ¡Tata! Perdóname por estar haciendo estas cosas. Por favor, perdóname donde quiera que estés. Ay, qué bien rico huele. Bueno, pues gracias. Ahí nos vemos pronto, ¿no? Gracias. Hasta aquí llegamos hoy, nos despedimos, no sin antes mandar un caluroso abrazo a los bomberos de Hermosillo. Sabemos que siguen nuestras publicaciones, ya los vimos también haciendo sus videos de magia. Abrazos y gracias por su trabajo. Síguenos en las redes, comparte nuestras publicaciones, dale like. Mañana terminamos. Muchas gracias. Buenas noches. Fiestas del Pitic edición virtual. 320 años de Hermosillo.
El Ayuntamiento de Hermosillo agradece tu atención a esta transmisión especial. Sigue el programa artístico de Inca Hermosillo en sus redes sociales. Recuerda, hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Celebremos a Hermosillo en casa. Volveremos a reunirnos.